Aquella mañana, Daniela Morales caminaba apresurada hacia la Corte Federal, repasando mentalmente el caso que presentaría ese día. A sus 28 años, era una de las fiscales federales más jóvenes del distrito, un logro que había conseguido con determinación y brillantez académica. Su traje sastre negro contrastaba con su piel morena, y llevaba su cabello rizado recogido en un moño profesional. En su bolso, además del expediente del caso, guardaba una foto de su abuela, quien la había criado sola después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando ella tenía 12 años. El cielo amenazaba lluvia mientras Daniela decidió tomar un atajo por el parque. Necesitaba unos minutos de tranquilidad antes de enfrentarse al juicio. Aquel caso de tráfico de drogas había consumido los últimos 8 meses de su vida profesional y estaba decidida a obtener una condena. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella ese día. 2 oficiales de policía patrullaban la zona, el oficial Rodríguez y su compañero, el oficial Thompson. Habían recibido una llamada sobre una joven de características similares a Daniela que supuestamente había robado en una tienda cercana. Sin verificar adecuadamente la información y guiados por prejuicios que ni ellos mismos reconocían, interceptaron a Daniela mientras cruzaba el parque. «¡Alto ahí, señorita! ¡Policía!», gritó el oficial Rodríguez acercándose rápidamente. Daniela se detuvo confundida, su corazón acelerándose instintivamente. «¿Sucede algo, oficial?», preguntó con calma, aunque su mente ya anticipaba lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que la detenían sin motivo. «Hemos recibido informes de un robo en la tienda de electrónicos en la calle 7. La descripción coincide con usted», respondió Thompson, mirándola de arriba abajo con desconfianza. «Debe haber un error. Soy fiscal federal y me dirijo a la corte ahora mismo», explicó Daniela, manteniendo la compostura mientras intentaba sacar su identificación. «Por supuesto que sí», se burló Rodríguez, interpretando su movimiento hacia el bolso como algo sospechoso. «No te muevas. Pon las manos donde pueda verlas». Lo que siguió fue una humillación que Daniela jamás olvidaría. A pesar de sus explicaciones, fue esposada en pleno parque, ante la mirada atónita de los transeúntes que comenzaban sus rutinas matutinas. Le confiscaron su bolso, revisaron sus pertenencias y encontraron el expediente del caso, pero aún así desestimaron sus afirmaciones. «Mira estos documentos falsificados», comentó Thompson a su compañero. «Cada vez son más creativos estos delincuentes». Daniela cerró los ojos, respirando profundamente para controlar su indignación. «Están cometiendo un grave error. Tienen que verificar mi identidad adecuadamente», insistió, pero fue ignorada. La llevaron a la comisaría local, donde continuó el proceso de registro. Le tomaron huellas dactilares, una fotografía de fichaje y la pusieron en una celda mientras investigaban su identidad. Nadie se molestó en hacer una simple llamada a la oficina del fiscal federal para verificar su historia. En cambio, construyeron una narrativa basada en suposiciones. Una joven negra con documentos oficiales debía ser una estafadora sofisticada. Mientras tanto, en el juzgado federal, el juez Ricardo Mendoza comenzaba a impacientarse. Eran las 9:30 y no había señales de la fiscal Morales, algo completamente inusual en ella. Tras varios intentos fallidos de comunicarse con su teléfono, decidió posponer la audiencia para el mediodía y pidió a su asistente que investigara la situación. Fue la asistente quien, tras una serie de llamadas, descubrió el terrible malentendido. Inmediatamente informó al juez, quien, indignado, contactó personalmente al capitán de la comisaría donde tenían detenida a Daniela. Para cuando el capitán González se enteró de quién era realmente su detenida, el daño ya estaba hecho. Corrió hacia la celda donde Daniela esperaba con dignidad inquebrantable, sentada en una banca de metal, repasando mentalmente los estatutos legales que usaría en su defensa, no contra un narcotraficante, sino contra el sistema que debería protegerla. «Fiscal Morales, ha habido un terrible malentendido», comenzó González, visiblemente nervioso mientras un oficial abría la celda. Daniela se levantó lentamente. «No, capitán, no ha sido un malentendido. Ha sido una demostración clara de perfil racial y abuso de autoridad. Y ahora, si me disculpa, tengo una audiencia pendiente». Recogió sus pertenencias, arregló su cabello lo mejor que pudo y salió de la comisaría con la cabeza en alto, rechazando las disculpas apresuradas y las justificaciones vacías. Ya tendría tiempo para abordar este incidente, pero ahora su deber profesional la llamaba. Llegó al juzgado a las 11:45, 15 minutos antes de la audiencia reprogramada.
El juez Mendoza la recibió en su despacho, ofreciéndole la oportunidad de posponer el caso dadas las circunstancias, pero ella se negó. La justicia no espera, su señoría. Estoy lista para proceder, afirmó con una determinación que impresionó al veterano juez. Cuando entró a la sala del tribunal, los murmullos cesaron. Su presencia imponía respeto, a pesar de, o quizás debido a, las pruebas visibles de su injusta detención. Pequeñas marcas rojas en sus muñecas donde las esposas habían estado demasiado apretadas. El acusado y su abogado defensor intercambiaron miradas de confusión. El rumor sobre lo sucedido ya había circulado por los pasillos del juzgado. «Fiscal Morales, ¿está lista para presentar su caso?», preguntó el juez Mendoza. «Más que nunca, su señoría», respondió Daniela, abriendo su expediente con calma metódica. Lo que el oficial Rodríguez y Thompson no sabían cuando esposaron a Daniela aquella mañana era que no solo habían detenido injustamente a una fiscal federal, sino que habían provocado una tormenta que pronto sacudiría los cimientos del Departamento de Policía. El caso de perfil racial que protagonizarían involuntariamente se convertiría en un punto de inflexión en la lucha contra la discriminación sistémica, pero eso sería otra historia. Por ahora, Daniela Morales tenía un trabajo que hacer: presentar su caso contra un narcotraficante que había creído estar por encima de la ley. Y mientras se preparaba para pronunciar su alegato inicial, una nueva determinación ardía en su interior. Esta injusticia no quedaría impune. Utilizaría las mismas leyes que había jurado defender para asegurarse de que ninguna otra persona tuviera que pasar por lo que ella había experimentado esa mañana. «El Estado contra Vicente Alarcón», anunció el secretario del juzgado, y así, con la sala en completo silencio, Daniela comenzó a hablar, su voz clara y firme resonando en cada rincón del tribunal. La verdadera batalla apenas comenzaba. «El Estado contra Vicente Alarcón por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión», continuó Daniela, su voz resonando con autoridad en la sala. El silencio era absoluto mientras todos los presentes, desde el jurado hasta los periodistas en la última fila, observaban a la fiscal con una mezcla de curiosidad y admiración. La noticia de su injusta detención había corrido como pólvora por los pasillos del juzgado. Vicente Alarcón, un hombre de unos 50 años con traje impecable y mirada fría, observaba a Daniela desde la mesa de la defensa. Su rostro impasible ocultaba la sorpresa que sentía al verla allí, presentando el caso a pesar de lo ocurrido. A su lado, su abogado defensor, Héctor Vega, un hombre conocido por sus tácticas agresivas en la sala y sus conexiones con clientes poderosos, garabateaba notas frenéticamente. «Durante los próximos días, demostraremos cómo el acusado ha construido un imperio criminal bajo la fachada de negocios legítimos», prosiguió Daniela, desplegando fotografías y documentos en una pantalla grande para que el jurado pudiera verlos. «Verán pruebas irrefutables de cómo Alarcón ha introducido toneladas de drogas en nuestras comunidades, destruyendo vidas mientras amasaba una fortuna ilícita». Mientras presentaba su alegato inicial, Daniela sentía como el recuerdo de las esposas en sus muñecas alimentaba su determinación. En cierto modo, aquella humillación matutina le había proporcionado una perspectiva nueva y dolorosa sobre el sistema judicial que representaba. ¿Cuántas personas inocentes pasaban por lo mismo cada día sin tener el privilegio de un título de fiscal federal para protegerlas? Tras concluir su presentación, tomó asiento mientras Héctor Vega se levantaba para su turno. El abogado defensor, conociendo ya lo sucedido esa mañana, no dudó en intentar usar el incidente a su favor. «Su señoría, miembros del jurado», comenzó con voz melosa, «antes de hablar sobre mi cliente, quisiera señalar la ironía de que la representante del Estado, quien hoy acusa al señor Alarcón de diversos delitos, fue ella misma confundida con una delincuente esta mañana. Si nuestro propio sistema no puede distinguir entre una criminal y una fiscal federal, ¿cómo podemos confiar en la investigación que ha llevado a cabo?» «Objeción, su señoría», exclamó Daniela, poniéndose de pie instantáneamente. «El abogado está intentando desviar la atención del caso y perjuiciar al jurado». «Al lugar», respondió el juez Mendoza con firmeza. «Señor Vega, limítese a defender a su cliente sin referencias al incidente mencionado. El jurado ignorará el último comentario». Vega asintió con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción por haber plantado la semilla de la duda. Durante la siguiente hora, presentó a Vicente Alarcón como un empresario exitoso y filántropo, víctima de una persecución basada en circunstancias y coincidencias mal interpretadas por las autoridades. Mientras escuchaba, Daniela repasaba mentalmente la estrategia para su primer testigo.
Sabía que este caso no solo definiría su carrera, sino que ahora también se había convertido en una batalla personal contra los prejuicios que habían marcado su vida desde niña. Al terminar la sesión matutina, el juez Mendoza decretó un receso para almorzar. Daniela recogió sus documentos y salió rápidamente hacia su despacho, evitando las miradas curiosas y los periodistas que intentaban interceptarla para obtener declaraciones sobre su detención. Una vez sola en su oficina, finalmente se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua. La adrenalina que la había sostenido durante la mañana comenzaba a disiparse, dejando paso a una mezcla de rabia e impotencia que conocía demasiado bien. El sonido de unos golpes en la puerta la devolvió a la realidad. Era Carlos Montiel, su asistente y amigo desde la Facultad de Derecho. «¿Cómo estás realmente?», preguntó él, cerrando la puerta tras de sí y ofreciéndole un sándwich que había traído de la cafetería. Daniela suspiró profundamente. «Estoy furiosa, Carlos, pero no puedo permitir que eso afecte al caso. Hemos trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. El capitán González ha llamado 3 veces pidiendo hablar contigo», informó Carlos. «Y el fiscal jefe quiere verte después de la sesión de la tarde». «Imagino que ahora todos quieren disculparse», respondió con amargura. «Pero las disculpas no cambian el sistema. No evitan que esto siga sucediendo a personas que no tienen mi posición o mis recursos». Mientras comían en silencio, Daniela recordaba la promesa que le había hecho a su abuela años atrás, cuando decidió estudiar Derecho. «Voy a cambiar las cosas desde dentro», le había dicho con la convicción de sus 18 años. Su abuela, quien había sobrevivido a décadas de discriminación trabajando como empleada doméstica, simplemente había sonreído con una mezcla de orgullo y escepticismo. «Deberías presentar una demanda», sugirió Carlos, interrumpiendo sus pensamientos. «No puedes dejar que se salgan con la suya». «Lo haré», aseguró Daniela. «Pero primero voy a ganar este caso». La sesión de la tarde comenzó con el testimonio de Luis Gómez, un ex asociado de Alarcón que había aceptado colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Nervioso pero firme, Gómez describió en detalle cómo funcionaba la operación de narcotráfico, las rutas, los contactos, los métodos para blanquear el dinero. Desde su asiento, Vicente Alarcón observaba al testigo con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la amenaza velada. Daniela notó este intercambio silencioso y lo añadió mentalmente a la lista de comportamientos del acusado que señalaría al jurado en su alegato final. Durante el contrainterrogatorio, Héctor Vega atacó la credibilidad de Gómez, resaltando su historial criminal y sugiriendo que mentía para beneficiarse. Sin embargo, Daniela había preparado bien a su testigo, quien mantuvo su versión a pesar del agresivo cuestionamiento. Al finalizar el día judicial, mientras recogía sus documentos, Daniela notó que el oficial Rodríguez, uno de los policías que la había detenido esa mañana, observaba desde el fondo de la sala. Sus miradas se cruzaron brevemente. El oficial bajó la vista primero, visiblemente incómodo, antes de dar media vuelta y salir fuera del juzgado. Una pequeña multitud de reporteros la esperaba. Preguntas sobre su detención y el caso Alarcón se mezclaban en un coro confuso. Daniela se limitó a una breve declaración. «Confío en el sistema judicial para resolver ambos asuntos con la justicia que merecen». Esa noche, en la soledad de su apartamento, Daniela repasaba las notas para el día siguiente mientras la televisión local mostraba imágenes de ella entrando y saliendo del juzgado. La presentadora relataba tanto los detalles del caso Alarcón como el incidente de su detención injustificada, convirtiéndole involuntariamente en el centro de 2 historias paralelas sobre justicia y prejuicio. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de amigos, familiares y colegas que habían visto las noticias. Entre los mensajes, uno capturó especialmente su atención. Era de Elena Suárez, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en una organización de derechos civiles. «Lo que te pasó hoy no es solo tu historia», decía el mensaje. «Es la historia de miles. Cuando estés lista para hablar, estamos aquí para apoyarte». Daniela observó las pequeñas marcas rojizas en sus muñecas, casi invisibles ya, pero indelebles en su memoria. Mañana continuaría presentando pruebas contra Vicente Alarcón, cumpliendo con su deber como fiscal. Pero después utilizaría su voz y su posición para enfrentar otro tipo de criminal. Los prejuicios enquistados en el sistema que había jurado defender. Con esa determinación, volvió a sus notas. El caso contra Alarcón apenas comenzaba, y ella tenía mucho que demostrar, no solo sobre la culpabilidad del narcotraficante,
sino sobre su propia valía como representante de la justicia en un sistema imperfecto. En su mesa de noche, junto a los expedientes del caso, descansaba la fotografía de su abuela. Daniela la miró una última vez antes de apagar la luz. «Voy a cumplir mi promesa», susurró en la oscuridad. «Voy a cambiar las cosas desde dentro». El segundo día del juicio amaneció con una lluvia persistente que golpeaba los ventanales del juzgado. Daniela llegó temprano, determinada a evitar cualquier contratiempo. En el vestíbulo, varios abogados y personal judicial la saludaron con un respeto renovado, algunos incluso con miradas de admiración apenas disimuladas. Su historia había tocado una fibra sensible en muchos de sus colegas que también habían experimentado discriminación. Aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre ello, mientras avanzaba por el pasillo hacia la sala, notó un grupo de personas con pancartas de protesta en la entrada del edificio. La noticia de su detención injusta había movilizado a activistas locales, convirtiendo su experiencia personal en un símbolo de una lucha mayor. Sentimientos encontrados la invadieron. Por un lado, agradecía el apoyo, por otro, temía que esto pudiera distraer la atención del caso Alarcón. «Fiscal Morales», la llamó una voz a sus espaldas. Era el fiscal jefe Rivera, un hombre de 60 años con reputación de inflexible. «En mi despacho, ahora». Una vez dentro, Rivera cerró la puerta y se sentó pesadamente tras su escritorio. «La oficina del alcalde está preocupada. La prensa no deja de hablar sobre tu detención y menos del caso Alarcón. ¿Estás segura de que puedes manejar esto?» Daniela mantuvo la compostura. «Con todo respeto, señor, separo perfectamente mis asuntos personales del caso. Alarcón es un criminal que debe responder ante la justicia, y mi deber es demostrarlo. También he recibido presiones», continuó Rivera, bajando la voz. «Personas interesadas en que este caso no prospere. Alarcón tiene conexiones poderosas. Daniela, ten cuidado». Aquella advertencia quedó resonando en su mente mientras entraba a la sala del tribunal. Vicente Alarcón ya estaba allí, conversando en voz baja con su abogado. Al verla, esbozó una sonrisa inquietante que le provocó un escalofrío. ¿Acaso sabía algo que ella desconocía? La sesión comenzó con el testimonio de un analista financiero que explicó meticulosamente cómo Alarcón había lavado millones a través de una red de empresas fantasma. Durante su exposición, Daniela notó que uno de los miembros del jurado, un hombre mayor de aspecto conservador, parecía especialmente escéptico, tomando notas constantemente y frunciendo el ceño. Durante el receso, Carlos se acercó discretamente. «Hemos recibido información sobre ese jurado. Jiménez tiene un hijo policía. Podría estar predispuesto contra ti después de lo ocurrido». «No podemos hacer suposiciones», respondió Daniela, aunque la preocupación se instaló en su mente. Un solo jurado hostil podría influir en los demás y cambiar el veredicto. La tarde trajo un giro inesperado. Héctor Vega llamó como testigo sorpresa a Roberto Torres, un oficial de policía que había participado en las investigaciones iniciales contra Alarcón. «Oficial Torres», comenzó Vega con tono condescendiente, «es cierto que la investigación contra mi cliente comenzó a partir de un informante anónimo cuya identidad nunca fue verificada». «Así es», respondió Torres incómodo. «¿Y no es cierto también que usted perdió evidencia crucial durante un traslado entre comisarías?» Daniela se levantó inmediatamente. «Objeción. Información no incluida en el descubrimiento previo». «Denegada», respondió el juez Mendoza para su sorpresa. «El testigo responderá la pregunta». Torres titubeó antes de admitir. «Hubo un incidente durante el traslado. Algunas evidencias no fueron adecuadamente documentadas». Vega sonrió triunfante mientras Daniela sentía como el caso comenzaba a tambalearse. ¿Cómo había conseguido Vega esa información? ¿Y por qué Torres no la había informado antes? Al terminar el día, las noticias no eran favorables. Los comentaristas judiciales especulaban sobre posibles fallos en la investigación, y la imagen de Alarcón como un empresario perseguido injustamente comenzaba a ganar terreno en algunos medios. Esa noche, mientras trabajaba en su apartamento preparando la estrategia para el día siguiente, Daniela recibió una llamada de un número desconocido. «Debería retirarse del caso, fiscal Morales», dijo una voz distorsionada. «Algunos asuntos son demasiado grandes para una sola persona». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Con las manos temblorosas, contactó inmediatamente al Departamento de Seguridad del juzgado para reportar la amenaza. Al día siguiente, el tercer día del juicio, el ambiente de la sala era notablemente tenso.
2 oficiales de seguridad adicionales habían sido asignados discretamente. Daniela notó que Alarcón la observaba con una intensidad perturbadora, como si intentara transmitirle un mensaje silencioso. Su testigo estrella, María Hernández, una excontable de Alarcón que había accedido a testificar sobre las operaciones financieras ilícitas, parecía extremadamente nerviosa. Durante su preparación había estado segura y clara, pero ahora evitaba el contacto visual y respondía con evasivas. Señora Hernández, presionó Daniela, según su declaración previa, usted personalmente presenció cómo el señor Alarcón ordenaba transferencias para blanquear dinero de narcotráfico. ¿Mantiene esa declaración? María miró brevemente hacia donde estaba sentado Alarcón y luego bajó la vista. No estoy segura ahora. Quizás malinterpreté lo que vi. Un murmullo recorrió la sala mientras Daniela intentaba contener su desconcierto. Está diciendo que su declaración jurada ante el gran jurado era falsa. Estaba confundida, respondió María con voz apenas audible. Ahora recuerdo que las transferencias eran para inversiones legítimas. El caso se desmoronaba ante sus ojos. Durante el receso, Carlos le mostró un mensaje anónimo recibido en la oficina del fiscal. La hija de Hernández tuvo un accidente ayer. Nada grave, solo una advertencia. La sangre le hirvió en las venas. Alarcón no solo estaba manipulando testigos, sino que ahora amenazaba a sus familias. Necesitamos protección para todos nuestros testigos y sus familias, exigió Daniela al fiscal jefe Rivera. Alarcón está interfiriendo con el caso. ¿Tienes pruebas?, preguntó Rivera con cautela. Sabes que es así, respondió frustrada. María Hernández ha cambiado completamente su testimonio después de que su hija sufriera un accidente. Punto. Rivera suspiró pesadamente. El departamento no tiene recursos para proteger a todos, Daniela, y sin pruebas concretas de intimidación. Entonces simplemente dejamos que se salga con la suya, interrumpió indignada. La respuesta de Rivera fue interrumpida por la llegada de un asistente que entregó un sobre a Daniela. Llegó a la oficina hace unos minutos, explicó. Está dirigido personalmente a usted. Dentro había una fotografía de Daniela entrando a su apartamento la noche anterior, tomada claramente por alguien que la estaba vigilando. Al reverso, una nota escrita a mano. Todos tenemos secretos, fiscal Morales, algunos más oscuros que otros. El cuarto día del juicio trajo consigo un giro inesperado. Héctor Vega solicitó presentar un nuevo testigo, el oficial Rodríguez, uno de los policías que había detenido injustamente a Daniela. Objeción, protestó Daniela. Este testigo no tiene relación con el caso Alarcón. Al contrario, respondió Vega con una sonrisa calculadora. El oficial Rodríguez tiene información relevante sobre posibles irregularidades en la investigación. El juez Mendoza, tras una breve deliberación, permitió el testimonio. Daniela observó con creciente ansiedad cómo Rodríguez avanzaba hacia el estrado. El oficial evitaba deliberadamente mirarla a los ojos. Oficial Rodríguez, comenzó Vega, ¿es cierto que usted fue presionado para modificar informes relacionados con la investigación del señor Alarcón? Rodríguez hesitó, visiblemente incómodo. La sala entera contenía la respiración, pendiente de su respuesta. Daniela sintió que el tiempo se detenía mientras esperaba que el oficial respondiera a una pregunta que podría destruir no solo el caso, sino también su carrera y reputación. En ese preciso instante, las puertas de la sala se abrieron y entró Elena Suárez, la amiga de Daniela que trabajaba en derechos civiles, acompañada por un hombre de traje que Daniela reconoció inmediatamente, Javier Luna, agente del FBI. Sus miradas se cruzaron y Elena sintió levemente, como confirmando un plan de que Daniela no tenía conocimiento. El juez Mendoza golpeó su martillo. ¿Qué significa esta interrupción? Javier Luna avanzó hacia el estrado y presentó una identificación. Su señoría, solicito hablar con usted en privado. Es un asunto de seguridad nacional relacionado directamente con este caso. Un murmullo recorrió la sala mientras Vicente Alarcón, por primera vez desde el inicio del juicio, perdía su expresión confiada y susurraba urgentemente a su abogado. Daniela comprendió en ese momento que algo mucho más grande que un simple caso de narcotráfico estaba a punto de revelarse, y que tanto su detención injusta como las presiones sobre el caso Alarcón podrían estar conectadas de formas que aún no podía imaginar. El juez Mendoza ordenó un receso inmediato y solicitó que todos los abogados, junto con el agente Luna, se reunieran en su despacho.
Mientras Daniela recogía sus documentos, notó que Elena le deslizaba discretamente una memoria USB en la mano. «Todo está aquí», susurró. «Las pruebas que necesitas. Ambos casos están conectados». Con el corazón acelerado, Daniela se dirigió hacia el despacho del juez, consciente de que los próximos minutos podrían cambiar el rumbo no solo del caso Alarcón, sino de todo el sistema que había permitido que la injusticia contra ella ocurriera en primer lugar. El despacho del juez Mendoza se convirtió en el escenario de una reunión tensa que cambiaría el curso de todo. Daniela, el fiscal jefe Rivera, Héctor Vega, el agente Luna y el propio juez se encontraban allí, cada uno ocupando su lugar en el que parecía un tablero de ajedrez donde las piezas comenzaban a moverse a una velocidad vertiginosa. «Lo que estoy a punto de compartir está clasificado», comenzó Luna, colocando un expediente sobre la mesa. Pero dado los acontecimientos recientes, el buró ha autorizado esta revelación limitada. Vega intentó protestar, pero el juez lo silenció con un gesto firme. «Vicente Alarcón no es solo un narcotraficante», continuó Luna. «Es una pieza clave en una investigación federal de mayor alcance sobre corrupción policial y judicial en este distrito». Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Corrupción judicial?». Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia Rivera, cuyo rostro permanecía impasible. «Por los últimos 18 meses», explicó Luna, «hemos estado documentando pagos de Alarcón a varios oficiales de policía y, posiblemente, a funcionarios judiciales para obstruir investigaciones y manipular casos». «Eso es ridículo», interrumpió Vega. «Mi cliente es un empresario respetable víctima de persecución». Luna ignoró el comentario y continuó. «La detención de la fiscal Morales no fue una coincidencia ni un simple caso de perfil racial, aunque ciertamente lo parecía. Fue un intento deliberado de desacreditarla y retrasar el juicio». Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Daniela sintió que le faltaba el aire mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. «Los oficiales Rodríguez y Thompson», prosiguió Luna, «recibieron una generosa suma para detenerla esa mañana. Tenemos las transferencias bancarias y comunicaciones que lo prueban». El juez Mendoza se quitó las gafas, visiblemente perturbado. «¿Está diciendo que orquestaron ese incidente específicamente contra la fiscal Morales?» «Así es», confirmó Luna. «La orden vino directamente de Alarcón, pero lo que no sabíamos hasta ahora era quién dentro del sistema judicial le estaba pasando información». Todos los ojos se dirigieron hacia Héctor Vega, quien mantenía una calma estudiada. «No me miren a mí», se defendió. «Soy abogado defensor. Mi trabajo es representar a mi cliente con todos los recursos legales disponibles. Y lo haría incluso si eso significa intimidar testigos o filtrar información confidencial del caso», preguntó Daniela, incapaz de contenerse. Antes de que Vega pudiera responder, Luna colocó sobre la mesa la memoria USB que Elena había entregado a Daniela. Esta contiene grabaciones de llamadas entre Alarcón y su contacto dentro del sistema judicial. Grabaciones que fueron obtenidas legalmente mediante una orden FISA debido a conexiones del señor Alarcón con carteles internacionales. El juez conectó la memoria a su computadora y reprodujo uno de los archivos. La voz inconfundible de Vicente Alarcón resonó en el despacho. «Necesito que el caso se caiga. La fiscal es demasiado persistente. Usa nuestro contacto en la policía para darle una lección». Y entonces, la segunda voz en la grabación dejó a todos helados. No era Vega, como todos esperaban. Era el fiscal jefe Rivera. «Me encargaré», respondía Rivera en la grabación. «Pero esto te costará más. Mucho más». Daniela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Rivera, su mentor, el hombre que la había apoyado públicamente durante años, la había traicionado. Cuando finalmente pudo mirarlo, vio que Rivera había palidecido, pero mantenía su expresión digna. «Esto es un montaje», protestó débilmente. Luna negó con la cabeza. «Tenemos más de 30 grabaciones similares y registros de depósitos a cuentas offshore vinculadas a usted. $5 millones en los últimos 4 años». El juez Mendoza, visiblemente conmocionado, se dirigió a su teléfono. «Voy a solicitar agentes federales para detener inmediatamente tanto a Rivera como a Alarcón. Este juicio queda suspendido hasta nueva orden». «Con todo respeto, su señoría», intervino Luna, «debemos proceder con cautela. Esta investigación es más amplia de lo que creen. Hay más implicados». Fue entonces cuando Daniela recordó algo que la había inquietado desde el primer día del juicio. «El jurado»,
murmuró. El jurado Jiménez, el que parecía tan escéptico, su hijo es policía. Luna asintió lentamente. Exacto, y no cualquier policía. Es el superior directo de Rodríguez y Thompson. La corrupción ha penetrado cada nivel del sistema. ¿Qué sugiere entonces, agente Luna?, preguntó el juez, visiblemente afectado por las revelaciones. Continuar el juicio, respondió Luna para sorpresa de todos, pero ahora con un objetivo diferente. Ya no solo buscamos condenar a Alarcón por narcotráfico, sino desenmascarar toda la red de corrupción. La fiscal Morales seguirá liderando el caso, pero ahora con apoyo encubierto del FBI. Todos miraron a Daniela, quien procesaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su caso personal de discriminación ahora se entrelazaba con una conspiración criminal que alcanzaba los más altos niveles del sistema judicial. Rivera quedará bajo vigilancia discreta, continuó Luna. Si intentamos arrestarlo ahora, alertaremos a los demás implicados. Necesitamos que siga actuando con normalidad mientras recopilamos más evidencia. El juez Mendoza, recuperando su compostura, asintió. Fiscal Morales, ¿está dispuesta a continuar bajo estas circunstancias? Daniela miró directamente a Rivera, el hombre que había admirado durante años y que ahora representaba todo lo que había jurado combatir. Más que dispuesta, su señoría. Es mi deber. Cuando regresaron a la sala del tribunal, el ambiente había cambiado imperceptiblemente para el público, pero Daniela sentía como si entrara a un escenario completamente diferente. Cada rostro en la sala podía ser parte de la conspiración. Cada palabra pronunciada podía tener un significado oculto. La corte llama al estrado a continuación al oficial Rodríguez, anunció el juez Mendoza con voz firme. Rodríguez avanzó nerviosamente hacia el estrado, jurando decir la verdad. Ahora Daniela sabía que cada palabra que saliera de su boca sería una mentira cuidadosamente orquestada. Oficial Rodríguez, comenzó Vega, desconociendo que sus comunicaciones con Alarcón también estaban siendo monitoreadas. ¿Puede describir las irregularidades que observó en la investigación contra mi cliente? Rodríguez miró brevemente hacia Alarcón, luego hacia Rivera, buscando alguna señal. Daniela notó ese intercambio de miradas, ahora consciente de su significado. Observé, comenzó Rodríguez, que algunos informes fueron alterados después de ser presentados. Específicamente, los relacionados con las pruebas incautadas en el almacén de Alarcón. ¿Y quién ordenó estas alteraciones?, presionó Vega. Confiado, Daniela contuvo la respiración. El plan de Vega era obvio: hacer que Rodríguez la incriminara a ella, sugiriendo que había manipulado evidencia para fortalecer el caso contra Alarcón. Rodríguez dudó un momento, como si repentinamente recordara que estaba bajo juramento. Luna, sentado discretamente entre el público, mantenía su mirada fija en él. Algo en la expresión del agente del FBI pareció afectar al oficial. «Yo», titubeó Rodríguez, visiblemente nervioso. «No puedo hacer esto». Un murmullo recorrió la sala mientras Vega palidecía. «Disculpe». «No puedo mentir bajo juramento», continuó Rodríguez, su voz ganando firmeza. «La verdad es que recibí órdenes de interferir en este caso. Me pagaron para detener injustamente a la fiscal Morales esa mañana, y también para alterar evidencia». El caos estalló en la sala. Alarcón se puso de pie furioso, gritando algo a Vega. El juez golpeaba su martillo intentando restaurar el orden mientras los periodistas presentes tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. «Orden en la sala», exclamó el juez Mendoza. «Orden inmediatamente o haré desalojar». Cuando finalmente se restableció la calma, Daniela se levantó con determinación renovada. «Su señoría, solicito interrogar al testigo». «Adelante, fiscal Morales», concedió el juez. «Oficial Rodríguez», comenzó Daniela con voz clara. «¿Quién le ordenó detenerme esa mañana?» Rodríguez, con la mirada de un hombre que finalmente ha decidido aceptar las consecuencias de sus actos, respondió: «Recibí la orden del capitán González, quien me dijo que venía directamente del fiscal jefe Rivera». Rivera se puso de pie, protestando vehementemente, pero el daño ya estaba hecho. El juez ordenó inmediatamente su detención mientras los agentes federales que Luna había posicionado discretamente en la sala entraban en acción. En medio del caos, Vicente Alarcón aprovechó la confusión e intentó escabullirse hacia la salida, pero fue interceptado por Elena Suárez, quien con una maniobra precisa digna de su entrenamiento previo como oficial de policía, lo inmovilizó contra el suelo.
Te tengo, malnacido, susurró mientras le esposaba con ayuda de los agentes federales. Cuando finalmente se restableció el orden, la sala había cambiado dramáticamente. Rivera, Alarcón y Vega estaban detenidos. El oficial Rodríguez, ahora convertido en testigo cooperante, permanecía en el estrado. Su señoría, intervino Luna, mostrando su placa oficial al tribunal. Solicito que este caso pase a jurisdicción federal dada la naturaleza de los delitos descubiertos. Estamos ante una conspiración criminal que ha comprometido la integridad del sistema judicial local. El juez Mendoza, visiblemente afectado por los acontecimientos, asintió. Se concede. Este tribunal cede jurisdicción al gobierno federal. Mientras los agentes escoltaban a los detenidos fuera de la sala, Daniela permanecía de pie, procesando todo lo ocurrido. Su caso personal contra quienes la habían discriminado y la conspiración criminal que había estado investigando resultaron ser la misma historia, una historia de corrupción, prejuicio y abuso de poder que ahora comenzaba a desenmarañarse ante los ojos del público. Carlos se acercó, colocando una mano solidaria en su hombro. ¿Estás bien? No, respondió Daniela con honestidad. Pero lo estaré. Esto apenas comienza. Afuera del juzgado, una multitud de reporteros y ciudadanos se había congregado tras filtrarse las primeras noticias. Elena se acercó a Daniela antes de que enfrentara a la prensa. «Hay más, Daniela», susurró con urgencia. «Esto va más allá de Rivera y Alarcón. Hay jueces implicados, políticos. La investigación apenas está empezando». Daniela asintió, comprendiendo la magnitud de lo que vendría. Respiró profundamente y avanzó hacia los micrófonos que la esperaban, lista para enfrentar su papel en una batalla que ya no era solo por justicia personal, sino por la integridad de todo el sistema. Bajo el resplandor implacable de las cámaras, Daniela se detuvo un momento antes de hablar. Los flashes iluminaban su rostro, que mostraba una determinación inquebrantable a pesar del torbellino de emociones que la atravesaba. «Lo que hemos presenciado hoy», comenzó con voz clara y firme, «es apenas la punta del iceberg de una conspiración que ha corrompido nuestro sistema judicial durante años. Como fiscal federal, me comprometí a buscar justicia para todos, sin importar su posición o poder. Hoy, ese compromiso se ha puesto a prueba como nunca antes». Las preguntas de los periodistas se dispararon como flechas, pero Daniela mantuvo la compostura, proporcionando solo los detalles que Luna había autorizado revelar. Mientras hablaba, notó que un coche negro con vidrios polarizados se detenía discretamente al otro lado de la calle. Un escalofrío de inquietud recorrió su espalda. Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad judicial. La operación que Luna había bautizado como Justicia Limpia se desplegó como un huracán por todo el sistema. Cada día traía nuevas detenciones y revelaciones. 3 jueces, el jefe de policía, 2 concejales y hasta un congresista estatal cayeron en la red que Alarcón había tejido meticulosamente durante años. Rodríguez, buscando clemencia, se convirtió en testigo clave, revelando nombres, fechas, cantidades y operaciones. Su testimonio fue devastador, especialmente cuando describió cómo había recibido instrucciones específicas sobre la detención de Daniela. «Me dijeron exactamente dónde estaría esa mañana», confesó durante una audiencia federal. «Me ordenaron humillarla públicamente para desacreditarla antes del juicio contra Alarcón. La descripción del supuesto robo fue fabricada. Todo fue una trampa cuidadosamente planificada». El capitán González, al verse acorralado, también decidió cooperar, implicando directamente a Rivera como el enlace principal con Alarcón. Las grabaciones de la memoria USB resultaron ser apenas una fracción de la evidencia que Elena y un pequeño grupo de agentes federales habían estado recopilando durante meses. Una tarde, mientras Daniela revisaba documentos en su nueva oficina temporal en el edificio federal, Luna entró con una expresión grave. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Rivera está dispuesto a hablar, pero quiere inmunidad total. Y lo que tiene para ofrecer es significativo». «¿Qué podría ser tan valioso?», preguntó Daniela escéptica. Luna cerró la puerta y bajó la voz. «Nombres de jueces federales, fiscales de otros distritos, incluso de 2 personas en Washington. La corrupción es más extensa de lo que imaginábamos. Y estamos considerando darle inmunidad después de lo que hizo», cuestionó indignada. «No depende de nosotros», respondió Luna. «La decisión viene de arriba, muy arriba». Aquella noche, mientras conducía hacia su apartamento, Daniela notó nuevamente el coche negro con vidrios polarizados siguiéndola a distancia. Era la tercera vez esa semana.
Cambió de ruta repentinamente, tomando calles secundarias en un intento de perderlo, pero el vehículo misterioso se mantuvo en su rastro con precisión inquietante. Con el corazón acelerado, llamó a Luna. «Creo que me están siguiendo». «¿Dónde estás?», preguntó él con urgencia. «En la avenida Constanza, girando hacia el parque». «No vayas a tu apartamento. Dirígete directamente a la oficina federal. Tendré agentes esperándote». Aceleró, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. El coche negro también aumentó la velocidad, acercándose peligrosamente. En un semáforo, cuando Daniela se detuvo, el vehículo se colocó junto al suyo. La ventanilla descendió lentamente, revelando el rostro de una mujer mayor que Daniela jamás había visto. «Fiscal Morales», dijo la mujer con voz serena, «necesitamos hablar urgentemente. Mi nombre es Claudia Vázquez. Trabajé como asistente personal de Alarcón durante 15 años. Antes de que Daniela pudiera responder, el semáforo cambió a verde. Dudando, decidió seguir hacia la oficina federal, pero permitiendo que el coche negro la acompañara en la entrada del edificio, 4 agentes armados los recibieron. Luna, que ya había sido alertado, ordenó un registro exhaustivo de Claudia Vázquez antes de permitirle entrar. No llevaba armas, solo un pendrive y una carpeta con documentos. «He estado reuniendo evidencia durante años», explicó Vázquez una vez en la sala de interrogatorios. «Vicente nunca sospechó de mí». «¿Quién sospecharía? ¿De una vieja secretaria?» Los documentos que presentó eran explosivos, registros detallados de pagos, reuniones secretas y, lo más sorprendente, fotografías comprometedoras de Alarcón con figuras poderosas del gobierno y la judicatura. «¿Por qué hace esto?», preguntó Daniela. Intrigada por la motivación de la mujer, Vázquez la miró directamente a los ojos. «Mi hija fue una de las primeras víctimas de su red de tráfico de personas. La policía nunca investigó adecuadamente. Desapareció hace 12 años. Me infiltré en su organización buscando respuestas y encontré esto». Señaló la carpeta con documentos. Un imperio criminal protegido por quienes deberían combatirlo. Luna revisó rápidamente la información. «Esto va mucho más allá de narcotráfico. Estamos hablando de tráfico de personas, extorsión a gran escala, asesinatos por encargo, y la persona que coordina todo no es Alarcón», interrumpió Vázquez. «Él es solo un intermediario. El verdadero cerebro es alguien dentro del sistema federal». Daniela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quién?». Vázquez extrajo una fotografía de la carpeta y la colocó sobre la mesa. En ella aparecían 3 hombres en lo que parecía una cabaña aislada. Alarcón, Rivera y, para horror de todos los presentes, el juez federal Montero, quien actualmente supervisaba la investigación del caso. «El juez Montero», murmuró Luna, incrédulo. «Imposible». «No solo es posible», respondió Vázquez. «Es el arquitecto de toda la operación. Alarcón ejecuta sus órdenes. Rivera era su enlace. Por eso Rivera pidió inmunidad. Sabe que si habla, Montero lo eliminará». Los acontecimientos se aceleraron dramáticamente. Con evidencia suficiente, Luna solicitó órdenes de arresto contra el juez Montero y otros 3 jueces federales implicados. La operación debía ser perfectamente coordinada y simultánea para evitar filtraciones. La mañana del arresto, Daniela esperaba nerviosa en el centro de operaciones improvisado. Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes se proyectaban en pantallas múltiples mientras equipos tácticos se posicionaban en distintas ubicaciones. Equipo Alfa en posición, residencia del juez Montero. Equipo Bravo listo, juzgado federal. Equipo Charlie preparado, club campestre. Luna dio la orden final. «Procedan con las detenciones». Sincronizadas en 3, 2, 1. Las imágenes mostraron a los equipos irrumpiendo en las distintas localizaciones. El equipo Alfa entró en la mansión de Montero, pero el juez no estaba allí. El equipo Bravo encontró su despacho vacío. El equipo Charlie reportó que el juez no había llegado al club. «Montero fue alertado», exclamó Luna, golpeando la mesa con frustración. En ese momento, Claudia Vázquez, quien observaba desde un rincón, recibió un mensaje en su teléfono. Su rostro palideció. «¿Qué sucede?», preguntó Daniela, notando su reacción. «Es un mensaje de mi contacto en la mansión de Montero», respondió con voz temblorosa. «El juez partió anoche hacia el aeropuerto privado con maletas. Tenía un jet esperándolo».
Luna inmediatamente ordenó bloquear todos los aeropuertos privados del estado, pero en su interior sabía que probablemente ya era tarde. Montero había escapado mientras el caos se desataba en el centro de operaciones. Con agentes corriendo en todas direcciones y teléfonos sonando sin cesar, Daniela se apartó hacia una esquina, abrumada por la magnitud de lo que estaban enfrentando. En ese momento, Elena se acercó con expresión urgente. «Daniela, tienes que ver esto», dijo, mostrándole su tablet. Era una transmisión en vivo de una rueda de prensa improvisada. El juez Montero, visiblemente alterado pero manteniendo la compostura, hablaba ante decenas de reporteros en las escalinatas del Capitolio Estatal. «Acusaciones falsas orquestadas por elementos corruptos dentro del FBI y la Fiscalía Federal», decía Montero. «Esta persecución política busca silenciarme porque he descubierto un complot para manipular el sistema judicial en favor de intereses extranjeros». «Está invirtiendo la narrativa», exclamó Daniela indignada. «Está acusándonos a nosotros». Luna se unió a ellas, observando la transmisión con expresión sombría. «Es brillante. Está usando nuestra propia investigación como escudo, presentándose como un denunciante perseguido». «Pero tenemos las pruebas», insistió Daniela. «Los documentos de Vázquez, las grabaciones, los testimonios, pruebas que cuestionará en cada oportunidad», respondió Luna. «Y dado su poder e influencia, mucha gente le creerá». La batalla final se trasladó al Tribunal Supremo del Estado, donde Montero había solicitado una audiencia de emergencia alegando persecución política. Contra todo pronóstico, y para indignación del equipo de Daniela, la Corte accedió a escucharlo. El día de la audiencia, el tribunal estaba abarrotado. Periodistas de todo el país se aglomeraban en los pasillos. Afuera, manifestantes divididos en dos bandos se enfrentaban verbalmente, unos defendiendo a Montero como un héroe perseguido, otros exigiendo justicia contra la corrupción judicial. Montero entró escoltado por un imponente equipo legal de 6 abogados de prestigiosas firmas. Se veía confiado, casi arrogante, saludando discretamente a varios jueces del tribunal que alguna vez fueron sus colegas. Daniela, junto a Luna y el equipo federal, ocupó su lugar en la sala con determinación. A su lado estaba Claudia Vázquez, quien había insistido en estar presente a pesar de las amenazas recibidas. La audiencia comenzó con los alegatos del equipo de Montero, quienes pintaron un retrato del juez como víctima de una conspiración orquestada por elementos radicales dentro del sistema judicial. Cuando llegó el turno de la Fiscalía, Daniel avanzó hacia el estrado con paso firme. Había preparado un alegato devastador, respaldado por toda la evidencia recopilada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar, la puerta de la sala se abrió estrepitosamente. Un hombre de aspecto distinguido, con uniforme de alto rango del FBI, entró acompañado por agentes armados. Luna se puso inmediatamente de pie, sorprendido. «Director Hernández», murmuró, reconociendo su superior máximo. El director del FBI se dirigió directamente al tribunal. «Sus señorías, solicito permiso para intervenir en esta audiencia con información clasificada de seguridad nacional». Los jueces, desconcertados, concedieron el permiso tras una breve deliberación. El Departamento de Justicia ha estado conduciendo una investigación encubierta sobre corrupción judicial durante los últimos 3 años, comenzó Hernández. La operación Justicia Limpia, que ustedes conocen, es apenas una parte de una investigación mucho más amplia denominada Toga Sucia. Un murmullo recorrió la sala mientras el director continuaba. «Lo que nadie sabe, ni siquiera la agente Luna o la fiscal Morales, es que tenemos un informante infiltrado en los niveles más altos de esta red criminal desde hace 5 años». Todos los ojos recorrieron la sala, intentando identificar a posible informante. Montero palideció visiblemente, escrutando a cada persona de su equipo legal. «Este informante», continuó Hernández, «ha proporcionado evidencia del que alguna vez fue uno de los jueces más respetados y temidos del Estado». El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Elena Suárez, quien ahora dirigía la nueva oficina de integridad judicial creada después del escándalo. «¿Viste el periódico?», preguntó Elena sin preámbulos. «Lo estoy leyendo ahora mismo», respondió Daniela. «Hay algo que debería saber», continuó Elena con voz cautelosa. «Recibimos un sobre anónimo esta mañana. Contiene documentos que pertenecían a Montero, incluido un diario personal. Hay confesiones inquietantes sobre su hija Isabel». Daniela sintió un nudo en el estómago. «Confesó haberla asesinado». «No exactamente»,
Los documentos sugieren que la envió a un remoto centro de reeducación en Sudamérica después de que ella descubriera sus actividades ilícitas. Según sus anotaciones, Isabel murió allí durante un intento de escape. ¿Y quién envió estos documentos?, preguntó Daniela, aunque en su interior ya sabía la respuesta. El sobre no tenía remitente, respondió Elena, pero venía con una postal de las Islas Maldivas. Solo tenía escrito: «La verdad siempre encuentra su camino». Punto. Daniela sonrió levemente. Claudia Vázquez seguía ahí fuera, en algún lugar, asegurándose de que la verdad sobre su hija finalmente saliera a la luz. Incluso después de la muerte de su exesposo, tras colgar, Daniela se preparó para la ceremonia que tendría lugar esa tarde. El nuevo programa de supervisión ciudadana del sistema judicial se inauguraría oficialmente, permitiendo a civiles participar en comités de vigilancia para garantizar la transparencia en los procedimientos judiciales. Era una de las reformas por las que Daniela había luchado más arduamente. En el auditorio principal, repleto de periodistas, funcionarios y ciudadanos comunes, Daniela observó las caras expectantes. Entre el público reconoció a Carlos Montiel, ahora director de una organización de derechos civiles, al oficial Rodríguez, quien después de cumplir una condena reducida por su cooperación trabajaba en programas de reformación policial, e incluso al agente Luna, ascendido a subdirector regional del FBI tras el éxito de la operación Toga Sucia. Al subir al podio para su discurso, Daniela recordó aquel día fatídico en que fue injustamente detenida. Lo que había comenzado como un acto de discriminación racial se había convertido en el catalizador que expuso una red de corrupción sistémica. El universo tenía formas extrañas de impartir justicia. Hoy no celebramos solo la inauguración de un programa, comenzó, su voz clara y firme resonando en el auditorio. Celebramos la resiliencia de un sistema que, aunque imperfecto, tiene la capacidad de corregirse a sí mismo cuando personas valientes se atreven a señalar sus fallos. Mientras desarrollaba su discurso, Daniela vio entrar discretamente por una puerta lateral a una mujer mayor con gafas oscuras y un elegante pañuelo cubriendo parcialmente su rostro. Aunque transformada por el tiempo y quizás por alguna cirugía, Daniela reconoció inmediatamente a Claudia Vázquez. Sus miradas se cruzaron brevemente, y la mujer asintió levemente antes de tomar asiento en la última fila. La justicia no es perfecta porque quienes la administramos no somos perfectos, continuó Daniela. Pero cuando un sistema permite que sus propios errores salgan a la luz, cuando facilita su propia corrección en lugar de proteger a quienes abusan de él, entonces hay esperanza. Al concluir la ceremonia, Daniela intentó localizar a Claudia entre la multitud, pero la misteriosa mujer ya había desaparecido. En su lugar, un asistente le entregó un sobre pequeño que había dejado para ella. Dentro había una fotografía antigua, una joven Isabel sonriendo junto a su madre en lo que parecía una graduación escolar. Al reverso, una simple nota: «Ahora ambas podemos descansar. Gracias». Esa noche, en la soledad de su apartamento, Daniela colocó la fotografía junto a la de su abuela. Dos mujeres cuyas vidas habían sido marcadas por la injusticia, pero cuyo legado había inspirado cambios significativos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una llamada del departamento de policía. «Fiscal Morales», dijo una voz grave. «Lamento molestarla a esta hora, pero tenemos una situación con una joven detenida injustamente. Está reclamando sus derechos y mencionó su nombre específicamente». Daniela sonrió mientras tomaba su chaqueta. El ciclo continuaba, pero ahora el sistema tenía mecanismos para corregirse más rápidamente. Cada injusticia expuesta era una oportunidad para fortalecerlo. «Voy en camino», respondió, sabiendo que su verdadero trabajo nunca terminaría. La lucha por la justicia era un camino continuo, no un destino final. Mientras conducía hacia la comisaría, pensó en todas las personas cuyos caminos se habían cruzado en esta extraordinaria historia. Rivera cumpliendo su condena, Alarcón cooperando desde prisión para desmantelar otras redes criminales, el juez Mendoza ahora liderando programas de ética judicial, y Claudia Vázquez, convertida en una sombra vigilante de un sistema que alguna vez le arrebató todo. La justicia tenía muchos rostros y muchos caminos. A veces llevaba una toga, a veces un uniforme, y a veces simplemente la determinación inquebrantable de personas comunes que se negaban a aceptar la injusticia como parte inevitable del sistema. Con esa certeza en su corazón, Daniela Morales continuaba su misión, sabiendo que cada pequeña victoria contra la corrupción y la discriminación construía un camino hacia un sistema judicial más justo para todos.